Buenos días, soy Fermín del Gorro Alcaba y a continuación voy a presentar la tarea número 2. Mi número de expediente es 219-215-924. En el problema se nos presenta este circuito donde la FEM es de 4 voltios y aparte como su orientación es de menos a más, podemos decir que la dirección de la intensidad de la corriente es hacia arriba. También cabe destacar que se nos da el valor de la resistencia en ohms, pero con la unidad de medida en kilos de cada resistor. Aparte vamos a considerar la malla que va del punto A al punto D hacia esta dirección, es decir, el recorrido está para acá. Entonces lo primero que vamos a hacer será calcular las resistencias equivalentes de esos resistores en paralelo y luego a partir de esto vamos a luego calcular la resistencia equivalente de esos resistores en serie. ¿Con qué fin hacemos esto? Porque en el problema se nos pide sacar la diferencia de potencial entre los puntos A, B, B, C y C, D. Y entonces cuando están en paralelo, se sabe, están en serie, digo, se sabe que la intensidad en cada uno debe ser igual. Por lo tanto, a partir de vamos a saber que la diferencia de potencial entre el punto A y D, que ya sabemos que es de 4 volts, podemos sacar la intensidad y esta intensidad va a ser la misma para estos mismos tres. Entonces, iniciando con esta fórmula para sacar el resistor equivalente de las resistencias en paralelo, utilizamos esta fórmula, insertamos los datos, quitamos esta unidad de medida, multiplicamos cada dato por 1000 y luego despejamos R2, 3, 4, que son los de cada uno de estos de resistencias, y calculamos la resistencia equivalente de los resistores en paralelo, lo cual nos da 1000 ohms. Entonces, a partir de ahora vamos a calcular la resistencia equivalente para ese circuito. Y cuando están en serie sabemos que solo es la suma de el valor de cada resistencia. Por lo tanto nos da 4000 ohms, ¿no? R1 y R5, 2000 y 1000. Y este es 1000 ohms. Y ahora sabemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y D, que es donde pasa el resistor equivalente, es de 4 voltios. Por lo tanto, el amperaje o la corriente que pasa a través de este circuito es de 4 voltios entre 4000 ohms, lo cual nos da 1 entre 1000 amperios. Y entonces sabemos que cada uno de estos de resistencias va a conservar esos 1 entre 1000 amperios. Y ahora, para calcular la diferencia de voltaje potencial a través de los puntos A y B, B y C y D, vamos a utilizar la fórmula de... No recuerdo muy bien cómo se llama esa fórmula, pero es la que todos ya conocemos, ¿no? Entonces multiplicamos la corriente por la resistencia de cada una de estas resistencias. Si recordamos, la resistencia 1 tenía su valor era 2000 ohms, ¿no? Por lo tanto nos da 2 voltios, ¿no? Hasta lo podemos factorizar y sale. Y ahorita voy a explicar el signo negativo. Entre B y C, la resistencia en paralelo equivalente es 1000 voltios, 1000 ohms, digo. Por lo tanto, 1000 entre 1000, un voltaje. Y acá igual, entre C y D, si recordamos, esta resistencia era de 1000 ohms, nos va a dar también 1 voltaje. Y entonces, ¿cómo determinamos este signo? Si recordamos, nuestra orientación de la malla, del sentido, era en este lado. Y entonces se sabe que si esta orientación de la malla va de negativo
a positivo, este voltaje lo vamos a representar como positivo. Y entonces cuando cuando viene por acá la malla, esos también son negativos, ¿no? Por eso me estaba... Como viene por acá, también este va a ser negativo, este va a ser negativo, porque decrece el potencial, porque el sentido de la orientación de la malla es el mismo que el sentido de la corriente. Cuando estos dos coinciden, entonces el resistor su valor va a ser negativo. Por lo tanto, va decreciendo el voltaje. Y por la ley de Kirchhoff, la sumatoria de todos estos voltajes debe dar 0, lo cual 4 voltios menos 2 voltios menos 1 voltio menos 1 voltio da igual a 0. Aquí podemos poner, supongamos, desde I hasta N de los voltajes, donde N es el número de resistores. Aquí empieza en 1. Voilà. Y entonces a partir de estas diferencias de voltaje ahora vamos a calcular la corriente en cada una de estas. Como sabemos, todas estas tienen la misma corriente porque están en serie. Pero si recuperamos las anteriores resistencias que están en paralelo, cada una de estas debe tener diferente corriente. Pero ya sabemos cuál es la diferencia de voltaje entre B y C. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, y como ya tenemos todos estos valores, BC, básicamente solo necesitamos menos 1 voltio. Dividimos entre la resistencia 2, 3 y 4 respectivamente en cada fórmula, y nos van a dar esos valores. Por lo tanto, ya calculamos la corriente en cada resistencia y ya también calculamos la diferencia de potencial entre cada punto que se nos había solicitado en el problema. Cabe decir que aquí no se aplicó la fórmula de Kirchhoff para las corrientes, porque no se tiene ningún nodo. O bueno, aquí se tiene un nodo, ¿no? Pero en este caso, la primera ley nos dice que aquí va a entrar una, supongamos, intensidad, y va a salir por acá otra, y por acá otra, y por acá otra. Pero esto es irrelevante, o sea, no es necesario. Básicamente lo que nos dice es la intensidad que entra por este punto debe salirse exactamente como, supongamos, una tubería. El agua que entra es el agua que sale. Y eso es todo.